Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes 15, gracias a Dios que es viernes, gracias a Dios que es día de quincena, gracias a Dios que estamos vivos, gracias a Dios que no fui a la mañanera, tuve que ofrecer una disculpa porque todavía no me sentía seguro, pero el lunes ya voy a estar en la mañanera. ¿Qué pasó el día de hoy? Pues mi voz todavía me cuesta tantito trabajo, ya no me molesta, ya no me duele, pero tuve que suplicar que me dejaran pasarme al lunes y ya lo aceptaron. Entonces, el lunes nos vamos en la mañanera. Oiga, hay muchas cosas que yo no alcanzo a entender sobre la corrupción que estuvo manejando el presidente de la República el día de hoy. Lo de Odebrecht es algo tan cantado, es algo tan terrible que pues es muy simple de empezar a investigar. Vamos a iniciar, no sé si por enero, a ver si me consiguen la fecha, en enero o febrero renuncian al señor Emilio Lozoya. Ellos venían de los Emiratos Árabes, habían estado allá Peña Nieto junto con su director de Petróleos Mexicanos haciendo acuerdos comerciales a nivel mundial, pero con los Emiratos Árabes. ¿Cómo es posible que regresando aquí lo corre? Pero cuando lo corre no dice por qué lo corrió. Como que se quedó todo así en una especie de silencio. Aparece Odebrecht y ahorita dicen que van a investigar Odebrecht en Suiza. No, está en Andorra ese dinero. A ver, vámonos hacia junio del 2012, antes de las elecciones de Peña. Y en ese momento hacen el contacto con el consejero internacional, Emilio Lozoya, el señor Odebrecht, el dueño del negocio. El dueño del negocio es el que arregla todos estos negocios con 11 presidentes de los Estados americanos y en este caso, con Lozoya. Aquí no se arregló con Peña. Él ya había visitado a Calderón, había comido con Calderón. Hay una fotografía de una comida con Calderón. Y después con Peña, ya como presidente en Los Pinos. Bueno, pero el dinero se va a Andorra. Y en Andorra también está el dinero de Moreira. ¿Recuerda usted que Moreira, cuando le dijeron que todo su dinero que le depositaban los Zetas estaba en Andorra, dijo: yo no conozco Andorra? Y le dijeron: no seas güey, no se necesita conocer el país para que ahí vengas tu dinero. Bueno, entonces todo esto de Odebrecht está así como terrible. El INAI dice que no da la información, no abre la información. Entonces hoy que tocan nuevamente lo de Odebrecht, pues parece que todo el mundo pues lo ve con resquemor, y le voy a platicar por qué. Raúl Rodríguez, el procurador general de la República, todavía no se llamaba fiscal, va a Brasilia, y en Brasilia se reúne con 11 procuradores de los diferentes países. Se ponen de acuerdo con los brasileños, y cuando regresa sucedió algo terrible. Dijo que le iban a mandar más reportes y por eso no iba a abrir la investigación. No es cierto. Raúl Cervantes no se mandaba. Raúl Cervantes, un magnífico abogado, un abogado que tenía todas las credenciales para ser ministro de la Suprema Corte y no lo dejaron porque era el consejero jurídico de Peña, pero su jefe se llama Humberto Castillejos. Humberto Castillejos da instrucciones de que no se abra nada de Odebrecht porque eso puede ensuciar todo lo que tenía que ver con la campaña de Peña. Esos 10.5 millones de dólares que se los entregaron a Lozoya, una parte fue en México y la otra parte fue en Andorra. O en Andorra le pusieron el dinero, pero está el dinero allá. ¿Qué pasó con Lozoya? Pues que Lozoya se dio cuenta de que podía pedir lo que se le diera la gana y pidió Petróleos Mexicanos. Él era ejecutivo importante de OHL
¿Y quién cree que también era ejecutivo importante de OHL? No me lo va a creer. Sí, un director de petróleos, un secretario de energía. ¿Cómo? Es que es cuando uno se da cuenta de que la madeja es más apretada de lo que uno se imagina. Hoy no lo tocaron con el presidente. Eso me hubiera gustado haberlo dicho yo. Pero fíjese que, pues, el señor Reyes Heroles, que dice que no tiene nada que ver con la electricidad, que ya había dejado todo eso, lo de Petróleos Mexicanos, el señor es pues, una de las personas importantes de OHL. Y yo creo que esto lo manejaban entre él y Lozoya, porque Lozoya también estaba en OHL. Y Mir se apellida el dueño, bueno, pues no necesitaba absolutamente a nadie. Pero tenía a José Andrés de Oteiza, al churumbel que estaba trabajando en una Secretaría de Estado con López Portillo, al frente de todo esto, y era el contacto con Peña, este churumbel. Bueno, todo este aparato no se hoy no lo sacaron, parece como que se quedaron en Suiza. Suiza ya no es importante, Suiza ya no es de número. Los últimos números fueron cuando acudió la esposa de Raúl Salinas de Gortari con su número. Eran los números que tenían obviamente los alemanes, bueno, los mexicanos, para qué decir que los alemanes, con su número de cuenta, que era así como su NIP. ¿Cuál es tu NIP? Y ya sacabas tu lana. Bueno, entonces toda esa madeja tiene que ver también con Gerardo Ruiz Esparza. ¿Por qué con Gerardo Ruiz Esparza? Porque OHL se manejaba a través de Gerardo Ruiz Esparza. Los ductos, ¿por qué los ductos tenía que hacerlos OHL si no es especialista en ductos? Pero Gerardo Ruiz Esparza se los aplica y se los da porque es su cuate. Reyes Heroles es su cuate. Emilio Lozoya, ¿o quién era el cuate? Pero Alejandro, después viene Enrique Ochoa Reza. Enrique Ochoa Reza, no sé ni por qué lo pusieron de director de la Comisión Federal de Electricidad, y de repente cuando se hace la reunión con Lozoya, hay una llamada telefónica que usted y yo ya escuchamos. No la intervino el CISEN, la intervino Paul Díez Gargari, que es el que ha hecho toda esta investigación de Gerardo Ruiz Esparza. Él interviene en los teléfonos y entonces le dice a Enrique, le dice Gerardo Ruiz Esparza, ¿dónde te encuentras? Y le dice, me encuentro en el estacionamiento. No subas, va a llegar ahorita José Andrés de Oteiza, espéralo en el estacionamiento. Estos güeyes no sabían que nos estaban escuchando, la famosa escucha, el espionaje, ¿no? ¿A qué fue a ver a Lozoya, el director de la Comisión Federal de Electricidad, que se decía que era un tecnócrata y después nos enteramos que no, que lo que era un flotillero con 150 taxis de la Ciudad de México, pues que eran de él, y era su negocio, era su sideline. ¿Qué le parece? Pero ¿verdad que está así como macabro todo? ¡Chin! ¿Cómo no fui hoy? Mire, yo sentía que hasta podía hablar. Es que está todo de lo más sencillo. Pero después me mandan la amenaza. La amenaza fue hacia mí. Un día llega Rodrigo Ramírez Reyes, el oficial mayor de Gerardo Ruiz Esparza. Llega a mi oficina, pasa a mi oficina y me dice, no sabes con quién te estás metiendo, te vamos a romper la madre. Entonces yo me reí, me dijo, no te rías. Le digo, no, es que aquí en la entrada hay una cámara de video de seguridad en donde acabas de aparecer de que viniste a amenazarme, puta, salió como cohete. Imagínese, como cohete. ¿Qué todo? Bueno, además, a mí, ¿en qué me iba? ¿Por qué tenía que amenazarme? Si yo nomás lo había platicado, lo que había escuchado, ¿no? ¿Cómo ve todo eso? Y ahora pues dicen que en CONACYT es más grande la estafa que la estafa maestra. Y esto lo dice Jesús Ramírez Cuevas. Jesús Ramírez Cuevas es el director de comunicación social
de López Obrador, es el que está manejando y coordinando todo. Y lo de Odebrecht, los sobornos a Lozoya y los señalamientos de AMLO al INAI, porque no quisieron abrir esta información. Bueno, está todo como que lo dejaron todo tan enredado que hay que desenredarlo. Decía el fiscal general que tenía que ahorita sacar todas las carpetas de investigación de Odebrecht y rehacerlas. Es lo que dice Gertz Manero. Dice, dejaron todo tan enredado que es muy complicado y muy difícil poderlo entender. Eso lo está diciendo un especialista o el fiscal general para los próximos 9 años. Bueno, eso es lo que tiene que ver con todo esto, pero hay algo más aquí todavía. El Milenio dice lo mismo que el 1+1, peor que la estafa maestra. Y aquí vienen los departamentos de Romero de Champs. 2 departamentos que tiene uno de sus hijos, porque hay 5 departamentos. Estos 5 departamentos, no sé cómo estén, no sé a quién se los regaló, a cuál hijo o a cuál hija, yo no conozco a sus hijos, pero el hijo al que le regaló estos 2 departamentos es el que tiene el Lamborghini. Y estos 2 departamentos cuestan $8 millones. Pero el gimnasio del departamento no tiene madre. Pero un gimnasio de esos para ti solito, güey, te vas a aburrir, mejor métete a un Smart Fit y te la pasas más a gusto. Y allá en Estados Unidos son muy padres y están en todos lados, tienen muy buenas ubicaciones. Bueno, se negoció tapar el caso de Odebrecht en la gestión de Peña. Pues sí, porque a Peña es al que no le convenía. No es cierto, a Videgaray. Porque Videgaray es el que hizo toda esta operación junto con la Operación Zafiro. La Operación Zafiro también nace al mismo tiempo. Esta inicia en 2013, arrancando Peña, cuando se le entregan 250 millones de pesos fuera del presupuesto, sin etiquetar al señor César Duarte. Él se los tenía que entregar a Alejandro Gutiérrez y Gutiérrez. Los tenía que lavar y entregárselos a Manlio Fabio Beltrones. Y Manlio Fabio Beltrones, su obligación era dárselos al PRI. Bueno, pero sale posteriormente que también Javier Duarte recibía los 250 millones de pesos. Y también Egidio Torre Cantú, el de Tamaulipas, recibía los mismos 250 millones de pesos. Y entonces todo iba a una bolsa que quedaba en Manlio Fabio Beltrones. Pero había 9 entidades federativas más. O sea, 12 entidades gobernadas por el PRI. La operación se llamaba Operación Zafiro. Estábamos en la toma de posesión de Omar Fayad y nos encontrábamos pues en un cuartito pequeño. Estaba Erubiel Ávila, estaba Pepe Mansur, estaba también César Duarte, estaba Manlio Fabio Beltrones. El único que no estaba y que iba a llegar directo para tomar posesión era Omar Fayad. Y de repente se enojan y empiezan a levantar la voz y le dices que ese dinero es mío y no me lo entregaste completo. Le dice Manlio Fabio a César Duarte y todos nos quedamos así como pasmados, pues ya están hablando de alguna movida, ¿no? Pero ¿cómo el alumno de Fernando Gutiérrez Barrios no tenía pues ese sigilo para manejar una operación así y en donde nos enteramos los ajenos? Bueno, no sabíamos de que nos enterábamos tampoco. Entonces todo esto ha venido sucediendo con el paso del tiempo y acontece que el 20 de diciembre aprenden a Alejandro Gutiérrez y Gutiérrez la policía de Chihuahua allá en Torreón, Coahuila. Fíjese hasta dónde, o sea, no podían haberlo hecho, pero se lo sacaron, igual que los gringos cuando sacan a alguien aquí en un avión y se lo llevan a Estados Unidos, igualito. Se lo llevaron el 20 de diciembre. En ese momento, pues hubo unas cancelaciones en Puerto Madero de Miami, porque el día 31 de diciembre era la cena de fin de año de Manlio Fabio Beltrones y tenía la reservación para 40 personas, o sea, 20 matrimonios. Y se va a esconder a la casa del socio de Romero de Champs, secretario particular de Salinas. ¿Cómo ve todo eso? ¿Verdad que está todo así como muy amarrado? ¿Cómo no estuve ahí? ¡Ay, qué coraje! Bueno, pues Juan Collado le da asilo en su casa de Acapulco.
Y en ese momento, pues Toño Collado, su hermano, sale a sacarle inmediatamente un amparo a Manlio Fabio Beltrones para que no cayera en manos de la justicia. Bueno, todo eso sucedió así, en un santiamén. ¿Qué va a pasar con Peña? Es que lo de Peña ahí me tiene preocupado, porque Peña está feliz allá pues en España, ¿no? Está contento. Pues parece que Primor funcionó, parece que Primor ya dio color, parece que Primor pues ya le arregló todo. Los recursos extras para Petróleos Mexicanos son 5,200 millones de pesos, que estaba hablando hoy el presidente, y dijo que no se preocuparan. Y lo de la Guardia Nacional está muy raro, porque fíjense que Alito Moreno, Alejandro Moreno es el gobernador de Campeche, él se acaba de destapar para ser presidente del PRI, él era el empleado de Camilo Muriño, acuérdense que Camilo era de Campeche, eran panistas, eran los dueños de Oceanografía junto con Paco Gil Díaz, y no sé cómo se fue al PRI y lo hacen gobernador. Solo lo van a hacer presidente. Sí, está mejor que pongan a Alito, porque habían puesto a Narro, ayer sacaron a Narro, no sé de qué chistera, dijeron Narro, presidente del PRI. Bueno, ahí estaba Astudillo diciendo que sí, que él está de acuerdo con todo lo que es la Guardia Nacional, es un voto de gobernador. Estaba también el voto de Murat, y además faltan el de Omar Fayad, que son los que siempre andan ahí de escoltas de López Obrador, ¿no ha visto? Siempre anda Del Mazo y Omar Fayad. Bueno, esos son otros dos votos. Esos dos votos tampoco cuentan, pero sí pueden influir en la Cámara de Diputados con sus diputados locales. PGR acordó no proceder en el caso Odebrecht. Brasil ofreció compartir la información de la pesquisa. Es que no tenía por qué ofrecerla, era su obligación. Cuando detienen al señor Odebrecht en los Estados Unidos, tienen que pagar 2.785 millones de dólares. Es la multa, la sanción más cara que se ha cobrado en los Estados Unidos por haber utilizado la banca estadounidense. Él acepta ser culpable, y cuando es culpable, pues se hace culpables a todos los países. Por eso hay presidentes de diferentes países en la cárcel, vicepresidentes, secretarios, todo, menos en México. Aquí en México no ha caído uno solo. Bueno, pues esto es de lo que seguramente, pues ojalá y lo toquen el lunes, y a lo mejor si lo tocan el lunes platico un poquito de todo esto, pero no sabe qué coraje tenía yo, porque es como dijo Monreal, le dijo a J. Cole, que Dios la ayude, porque ya sabe que ya se pelearon. J. Cole va con Barbosa y Monreal va con ¿cómo se llama? Un senador, Armenta. Bueno, el día de hoy nos acompaña María de la Parra. María, mucho gusto, bienvenida. Gracias, Nino, muy amable, qué bueno estar aquí. Qué bueno que ya estés un poco mejor y esperamos... Un poco mejor, dijiste. Sí, un poco mejor. Todavía falta. Un poco mejor. Esperamos el lunes verte en esa mañana. Ah, ¿no? Yo quería haber estado hoy. Porque mira, ardía yo en decir, yo soy presidente. Porque había mucha información que no estaba saliendo. Sí, está la situación bastante polémica, ¿no? Sí, ¿verdad? La verdad es que estamos viendo muchos nombres y en realidad ahora sí que pocas acciones jurídicas. O sea, yo verdaderamente estoy a la expectativa. Yo no digo que en un momento dado Andrés Manuel López Obrador no esté siendo consciente de que quiere erradicar la corrupción. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero como abogada yo tengo que decir que cuando tú nombras a una persona, cuando tú dices que fulano hizo y que mengano también, yo creo que hay los caminos para que esto se dé. Los mexicanos no nos vamos por la cuestión de la ley y yo creo que el presidente de la República sí tiene ya que ajustarse a estas normas. Y la norma es que si estás nombrando a la gente y estás diciendo que es un corrupto, que es un ladrón, que está dentro de la delincuencia organizada, las pruebas y los caminos son, ya hay fiscal, ya no estamos como en otra época, ya hay fiscal, ya está Gersmanero, ya entonces debe de dar marcha a todos estos asuntos. Yo sí quisiera ya ver las cosas más concretas.
efectivamente tiene muy poco tiempo en el gobierno, formalmente, pero en realidad el PG viene funcionando desde el 1 de julio. La realidad es esa. Entonces, si ellos en el equipo de transición y en toda esta acción fueron viendo todo esto que ahorita nos acabas de ilustrar y fueron viendo... Eso no salió. ¿Quiere? Eso no salió hoy. No, lo que salió nada más fue lo de Raúl Cervantes con Odebrecht, fue lo único que dijeron, que el dinero estaba en Suiza. A lo que te vayas, a lo que te vayas. O sea, un equipo de transición, lo entiendo yo, en que en esos 6 meses planearon y estuvieron viendo qué gentes eran las idóneas, a dónde iban a ir, cómo estaban, qué era lo que tenían. Vamos, ahorita tenemos el caso de CONACYT. O sea, es tan marcado, es tan vergonzoso. No porque en un momento dado no cualquier gente, no toda la gente tenga el derecho a un trabajo, pero hay trabajos específicos y hay perfiles que marcan y que nombran y que se tienen que dar. ¿Cómo es posible que estén imponiendo, porque es gente de Dolores Padierna, a un subdirector en CONACYT que no está titulado, que no tiene carrera? Yo estoy enteramente de acuerdo que a lo mejor el señor fue muy buen activista, a lo mejor el señor hizo muy buena campaña, a lo mejor el señor tiene muy buenas disposiciones, pero hay perfiles para estar. Entonces, este tipo de situación es la que tendría que haber visto, porque para eso fueron los 6 meses de transición. Yo quisiera ya ver más casos concretos. Y si es culpable Juan o Pedro o Enrique, ok, ya están las denuncias donde deben de estar. El señor presidente de la República, no el PG. Para mí va a ser el PG. Bueno, el señor presidente de la República dijo, es que se les pasó la mano, yo no les voy a hacer nada. Y al rato se le olvidó que se les había pasado la mano y dijo, es que son muy corruptos. Y así tembló todo. Pues no, que no eran corruptos. Bueno, si son corruptos, a la cárcel, ¿no? Lo de Romero de Champs está en espera, así como que, pues, ¿quién le da el empujoncito? Porque está terrible todo eso. Virgilio Serrano, mucho gusto, Virgilio. Mucho gusto, Nino. Gracias por invitarme a tu programa y un gusto compartir con mis compañeros del podio. Bueno, pues tenemos muchas noticias, como tú lo señalas, y ha salido toda esta podredumbre de el contubernio que hubo entre 9 funcionarios principalmente de la CFE, un expresidente involucrado sirviendo a las empresas extranjeras, varios secretarios. Tú sí puedes decir nombres, porque él no dijo nombres, pero tú sí los puedes decir. Puedes decir Calderón y no te va a pasar nada. Felipe Calderón y Felipe ¿verdad? Calderón y Luis Telles. Ese no fue presidente. Luis Telles, que fue secretario, y varios secretarios. Bolsa Mexicana de Valores, donde estaba la lana, y todavía dijo que el que se robaba el dinero era Salinas de Gortari, que se robaba el dinero de la cuenta secreta. Sí, sí. Entonces, todos esos con un evidente conflicto de intereses, sirviendo a las empresas privadas en contra de los intereses del Estado. Georgina Kessel todavía trabaja ahí en Iberdrola, ¿eh? Bueno, en el Iberdrola México. Sí, y luego todos esos, y ahora que están tratando han estado tratando de tapar, siguen tapando a Odebrecht, que mundialmente en todas partes se le ha destapado y se ha descubierto que ha cohechado a varios funcionarios de diversos países para los intereses de sus empresas, y aquí se le está protegiendo, por último, por vía de amparo. Entonces, para que no se abran las investigaciones, que ya el presidente López Obrador había dicho que se abrieran. Entonces, nos encontramos que hay una gran cantidad de funcionarios con conflictos de intereses. Incluso tenemos, por ejemplo, también a Carlos Ruiz Sacristán. Pero se puede decir que la culpa es del gemelo, porque tiene un hermano gemelo. Él puede decir, el ratero es el otro, no yo. Que fue secretario de Energía
y de Comunicaciones y Y Transporte. jefe de Lozano. Sí, fue jefe de Lozano y fue también con Ernesto Zedillo y con Felipe Calderón. Entonces, y también, sobre todo con Ernesto Zedillo, y fue el director general del Consejo de Administración de la firma de generación de electricidad. Entonces, tenemos que estos lindos funcionarios son unos corruptos que están al servicio de las pruebas? Que están al servicio de las empresas y dice Felipe Calderón, dice, ¿qué tiene? Yo soy un expresidente, pero soy experto en la materia y puedo servir a quien me dé la gana. Pues no, porque estás actuando ¿De qué vivo? Dijo. Pues de lo que te robaste, ¿no? Pues es que sí. No digas eso, no digas eso. Bueno, también nos acompaña el día de hoy el general de división Héctor Ruiz Pérez. General, mucho gusto, bienvenido. Nuevamente encantado de estar aquí con ustedes, deseando también que esa salud, Ya se oye. porque parece como un buen soldado, no nos quejamos y siempre tratamos de cumplir hasta el final. Hay que estar siempre al pie del cañón, como dice. Sí es notable que todos los días nos enteramos de una serie de acciones que se están tomando por parte del Ejecutivo en el sentido de que primero se manejó algo como es la Guardia Nacional, de la que ya hemos manejado bastantes aspectos aquí, que se está inclusive discutiendo ahorita. Ayer con Parlamento Abierto no se pusieron de acuerdo, ¿eh? Pero es que hay algo que Les faltan 10 votos. no entienden la mayoría de las personas de una institución que no saben cómo trabaja, cómo está constituida y qué es lo que tiene que hacer. Los elementos que forman el ejército son también seres humanos y en ocasiones muchas personas, muchos activistas que no ven con buenos ojos, según ellos, que el ejército esté ahorita en las calles y que el mando sea militar, que forzosamente quieren hacer un mando civil para una situación que ni ellos mismos entienden. Me voy a explicar. El ejército actualmente se encuentra en las calles, pero ya tiene muchos años, ya tiene sexenios, todos. El mando siempre ha sido civil, que es el del presidente de la República. Pero ¿quién comanda las tropas? ¿Van a poner una gente que no sabe? ¿Van a poner una gente que no tiene ningún conocimiento? Alfonso Durazo. Tiene que ser del mismo personal, tienen que ser las gentes que se han formado ahí. Ahora, ¿por qué digo yo que están formados por elementos que son humanos? Porque tal parece, se critica al ejército como si fueran robots. No se ponen a pensar que el militar no tiene horario. El militar, cuando se trata, por ejemplo, lo vemos en el plan de N3, en ocasiones nada más se le ordena porque ocurre un desastre, tiene que ir y hasta que no se soluciona el problema, Hacen todo. no se le retira. Se hacen cargo de todo, de todo. O sea, no tienen horario. Y están días y días ahí y ocurren situaciones tan increíbles como es esta de que ahora que ocurrió el sismo el año pasado, a pesar de que algunos de los familiares de los soldados sufrieron algún problema con sus casas, ellos tenían que ir a cumplir, a ayudar a otro tipo de gentes. Un civil no, un civil va y deja todo lo que tiene y va a auxiliar a sus gentes. General, nada más recuerde Veracruz, viene lo del huracán
Ellos cortaban el cabello, eran peluqueros, eran médicos, llevaban agua a todo. Bueno, los amaban. Por donde pasaban les aplaudían en Veracruz. Exacto. Ahora yo voy a eso. ¿Por qué en algunas actividades que realiza el ejército todo el mundo aplaude? ¿Y por qué los enemigos, los que no quieren mando militar, que es lo ideal, y después ahorita explico por qué, estas gentes quieren que se imponga necesariamente a un civil? Donde yo difiero es en esta situación. Primero que nada tenemos que ver que el ejército no tiene por qué estar en las calles cumpliendo una situación para la que no se le formó, para que no son sus obligaciones. En eso estamos de acuerdo. Ya el presidente había dicho en campaña que iban a retirarlos de las calles. Posteriormente llega y se dan cuenta que con qué van a suplir al ejército. Es según ellos, un mal necesario. Bueno, pero entonces no vamos a andar poniendo parches en todos lados para una institución con tal de darle gusto a muchas personas. El ejército está en la calle y está cumpliendo una función. No hay otra institución que lo haga. Bien o mal, ahí está. Los resultados ahí están. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que apoyar. Ahora, que sea transitorio, de acuerdo. Pero eso lo han dicho los otros dos, lo dijo Calderón y lo dijo Peña, y fueron una mentira. Pero que sea transitorio, estamos de acuerdo. Durazo dice que en 4 años se recupera. No es labor del ejército. ¿Cuál es el problema? Que esto no se toma con seriedad. Lo que se tiene que hacer es preparar a las policías, que son el problema, porque no hay quien resguarde a la población. Muy bien. Ahorita que estamos platicando de los nombres de las personas que están inmiscuidas en todo esto, también viene una carta de José Córdoba. José Córdoba era la neurona de Carlos Salinas de Gortari, pero él dice que él no tenía nada que ver porque él era el consejero político del presidente, es cierto. Y el consejero político del presidente era muy dado a hacer favores y a pedir favores. Y los favores tenían que ver con la Comisión Federal de Electricidad y con Petróleos Mexicanos. Y su gran favorito, Ernesto Zedillo Ponce de León. Cuando matan a Colosio, una semana después, desaparece del cargo. No están diciendo que él sea culpable, pero si era el gran favorito Zedillo para él, bueno, pues entonces había que quitarlo de la jugada. Entonces, ahora que viene la carta, y que estaba yo leyendo la carta que le manda a todos los medios de comunicación, es que era el que cedía y concedía. Todo se arreglaba con él. Era como Emilio Gamboa. Bueno, no, Emilio Gamboa era más chiquito porque era el secretario particular de Miguel de la Madrid, que pues, así ayudaba a todo el mundo y se enriqueció brutalmente. Este no, este era el cerebro de Salinas. Era diferente, era distinto, pero era el hacedor de entuertos. También nos acompaña el día de hoy Eduardo Macías, maestro de la Universidad Panamericana. Eduardo, mucho gusto, bienvenido. Mucho gusto, Nino, gracias por la invitación. Qué bueno que ya te estás recuperando. Ay, todavía, pero ya, ahí va. Muy bien. Englobando lo que dicen todos mis compañeros aquí panelistas, pues creo que uno de los elementos fundamentales del Estado es el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Si no tiene el Estado la facultad de imponer un ordenamiento jurídico y que este se cumpla, genera descontento y sobre todo una sensación de impunidad para la sociedad. Y desde mi muy particular punto de vista, creo, hace daño a la sociedad estar oyendo todos los días que si fulano es ratero, que si fulano se robó esto, que si fulano está metido en este negocio. Estabas poniendo el ejemplo del secretario general del Sindicato de Petróleos Mexicanos. No es la primera vez, cada sexenio es lo mismo, y cada sexenio salen los Ferraris, y salen las casas, y salen los... Pero ha billeteado a todos. Y no pasa nada. Entonces lo que yo creo que está esperando la sociedad es que se aplique la ley. No estamos pidiendo ni cacería de brujas, ni estamos pidiendo que se hagan cosas estrambóticas, nada más que se aplique la ley. Donde haya responsabilidad, que se aplique. Y donde ahora, el 18 de marzo la pregunta es, ¿quién va a ir? ¿Él? ¿Romero de Champs? ¿Lo va a tener a un lado? ¿Va a gritar viva, viva AMLO? ¿Viva, viva el presidente? Porque a eso van los petroleros, a gritar viva, viva Peña. Totalmente. Con Fox, ¿no se habían robado el dinero para el Pemex Gate? Totalmente. Para dárselo a la Bastida y se lo dieron a Diodoro Carrasco para que lo perdonaran a la Bastida. Totalmente. Entonces, es escándalo tras escándalo. Todo el mundo lo sabe. Exactamente. Es como los prestanombres, dices, fulano de tal es el prestanombres de Perengano. Él es el único que no está enterado. Exactamente. Exactamente.
Bueno, también nos acompaña Alex Donatiu Márquez. Alex, mucho gusto, bienvenido. Nino, muchas gracias, un placer estar con todos mis compañeros de panel y nuevamente a ti agradeciéndote por la invitación. Pues Nino, tocas un tema fundamental en este inicio de sexenio, todavía no llegamos al informe de los 100 días y creo que nos faltan muchas cabezas o algunas cabezas de peso que realmente caigan. Como bien lo comentan, yo creo que los contratos no solo están plagados de irregularidades, sino salió esta semana con el tema del CONACYT, la señorita que llegaba a una subdirección siendo pues diseñadora de modas, lo cual está hablando de la incapacidad y falta de perfiles, pero eso destapa otro escándalo de gran corrupción, que es la nueva estafa maestra. No, más. Fíjate que el 1+1 y el Milenio dicen más grande que la estafa maestra, porque es una declaración de Jesús Ramírez Cuevas, que es el director de comunicación del presidente. Más de 7,203 millones de pesos, Nino, perdidos en becas. Y digo, hay nombres que salen a relucir y deberíamos de estar muy pendientes, que yo creo que el gobierno actual y el señor presidente debe hacer algo. Uno de ellos es el hijo de Fidel Herrera, que sigue en un consulado, cobrando del erario público. El hijo de Fidel no está en un consulado, ¿sí? ¿En dónde? ¿En Barcelona? En el de Vancouver. Porque Fidel se fue a Barcelona, pero sin la autorización del Senado. Exacto. Y estuvo un año, no sé cómo se llama ese... cuando eres cónsul, pero no estás aprobado por el Senado de la República. Cuando estás de encargado de despacho. Ah, encargado del despacho. Sí, su hijo estuvo en el consulado de Vancouver, sigue, lleva más de 8 años ahí. Entonces, ahí es donde el foco es donde debemos entrar. A ellos se les acusaba de estar metidos con los Zetas, en el dinero junto con el gobernador, con Javier Duarte. Y llegó a ser, y ahorita es cónsul, que apenas acaba de terminar la carrera hace 2 años, llegó siendo cónsul a los 23 años, lo cual yo me pregunto qué experiencia tiene internacionalmente. ¿Económica? No, te pregunto. No, yo diría académica. Y sobre todo esto que destapa, pues unos casos que no han tenido algún culpable, no solo en el gobierno federal, sino tenemos aquí el caso, ahorita que está muy en viento en popa, de la línea 7 del Metrobús, el tema que está extremadamente complicado con los vecinos de Las Lomas, de Polanco, de Reforma. Con los ricos. Y los contratos. ¿Cómo se dice? Para los fifís. Y sí, habla igual que el presidente, cabrón. Entonces, yo creo que debemos de entrar realmente, ahora sí, buscar golpearle a esos chapulines que han estado mucho tiempo. Claro ejemplo es Miguel Ángel Mancera, que llega a un escaño del Senado sin ser senador por la Ciudad de México porque la Constitución se lo prohibía, y se va por senador por Chiapas, donde claramente y flagrantemente está evidenciado que él jamás vivió en Chiapas porque despachaba en Palacio Nacional. Entonces, de ahí podemos... Si hubiera despachado en Palacio Nacional, sería presidente de la República. Bueno, enfrente, en Palacio de Gobierno, tienes toda la razón. Te agradezco la corrección. Entonces, yo creo que ahí es donde debemos entrar, a estos chapulines, como lo es Carlos Romero de Champs, que si te das cuenta, en más de 35 años de legislador, solo tiene una subida a tribuna con una propuesta, y fue para votar la reforma energética. Ah, sí, eso no me lo sabía. A ver, esa no me la sé. Nunca, si puedes ver el currículum. No, ya, yo sabía que nunca había subido, pero tú dices que subió una vez. Una sola vez para el voto de la reforma energética, para hablar sobre la privatización de los combustibles en el país, que ya tiene algo de tiempo y hoy que realmente se está entrando a fondo del detalle con lo que es los hidrocarburos, los energéticos con CFE, se está dando cuenta que la famosa reforma energética del Pacto por México fue más una privatización de sectores principales en la columna vertebral de la economía mexicana. Pemex ya desde hace tiempo se ha vuelto una caja en la cual el presidente llega y empieza a meter mano, porque ni siquiera, me enteré el día de ayer, que ni siquiera los pagos de las gasolinerías se hacen a Pemex, se hacen ahora a través directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por una oficina que se formó ahí de glosa, lo cual es totalmente irrelevante o irrisorio. ¿Cómo puede ser posible que la producción de una paraestatal mexicana que se encarga de controlar, distribuir, almacenar y vender el petróleo, no lo pueda cobrar porque lo cobra ya Hacienda? Y esa reforma, ¿quién crees que la hizo, mi querido? Tu gran amigo Videgaray. ¿Quién? Videgaray. Fue la reforma que hizo para... ¡Mi hermano! Sí. Oye, fíjate que tú no te sabes esta, la que yo sí me sé es la de las asistencias, ¿te la sabes?
llegaba, porque Ricardo Aldana, el oficial mayor del sindicato, y él eran diputados o eran senadores. El de los relojes muy padres es Aldana. Entonces llegaban cuando eran 9 faltas, llegaban con una que dijeran presente, borraban las 9 faltas y seguían disfrutando del Senado o de la Cámara de Diputados. ¿Esta te la sabías? Esa no me la sé. Yo no me sabía la de que había. Yo pensé que nunca había subido. Dije, este güey nunca subió a la máxima tribuna. Una sola vez. Bueno, también nos acompaña el día de hoy Lisbeth Padilla. Lisbeth, mucho gusto. Hola Nino, ¿cómo estás? Mucho gusto. Qué bueno que ya estás mejor. Ya poquito a poquito. Ahí voy. Sí, ya el lunes ya me toca mañanera. Sí, ya te vas a la mañanera. Oye, pues, un inicio de sexenio triste para la investigación mexicana, un inicio de sexenio triste para el combate a la corrupción. Tenemos una secretaria de la Función Pública que envió un tuit indicando que para el combate a la corrupción se necesitaban códigos de ética completamente fuera de lo que es el combate a la corrupción. El derecho humano, una buena administración pública, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Y el combate a la corrupción no se hace así. El combate a la corrupción se hace a través de procedimientos, se hace a través de denuncias. Yo estoy de acuerdo con María cuando ella comentaba en un inicio que no se vale, menos por el presidente de la República, creo que no se vale descalificar, sino actuar. Descalificar eso, déjenlo para los críticos, déjenlo, para cualquier tipo de personas, pero el presidente de la República no lo puede hacer. Debe realizar acciones que lastimosamente, con un sistema nacional anticorrupción inoperable, porque desde la norma jurídica es inoperable, insisto, con fuero, también con los derechos políticos electorales, a donde verdaderamente a los peces gordos no se les ha tocado un pelo, no tenemos a nadie en una prisión de máxima seguridad, no tenemos a nadie, por ejemplo, del caso Odebrecht, siquiera, ¿verdad?, procesado. Eso es una vergüenza para el país. Y bueno, en ese sentido, este gobierno no tiene toda la responsabilidad del gobierno anterior, que fueron quienes crearon el Sistema Nacional Anticorrupción, insisto, inoperable. A las pruebas me remito. Tú sabes que yo soy analista del Sistema Nacional Anticorrupción y bueno, pues por ahí las instituciones internacionales nos están pidiendo testigo protegido, ¿verdad?, para efecto de combatir la corrupción, y tenemos un protocolo de testigos protegidos en materia federal en donde te dice que únicamente o exclusivamente los testigos protegidos serán cuando la medida cautelar sea de prisión preventiva oficiosa, y hasta ahorita no tenemos un solo delito cometido por hechos de corrupción que tenga esa medida cautelar. Entonces, bajo esa perspectiva es muy triste. Ahora, CONACYT, mis alumnos, yo doy clase en posgrado en la UNAM, y mis alumnos ni siquiera han sacado la convocatoria para las becas del CONACYT. Yo sí hago un llamado al gobierno federal, al presidente de la República, para decirle que la investigación es de suma importancia para este país. No puede decir la directora del CONACYT, no puede indicar que los estudiantes mexicanos mejor estudien en México y que pretendan cancelar las becas para estudiar en el extranjero. Eso verdaderamente es una falta de conocimiento, es una falta de conocimiento del adelanto de la investigación, de lo que necesitan nuestros estudiantes de posgrado. O sea, en la UNAM tenemos nosotros tenemos nosotros líneas de investigación que son muy fuertes y necesitan tiempo completo. Nuestros estudiantes no pueden siquiera trabajar porque no serían buenos investigadores. Por eso la importancia de la beca. Estamos hablando de que a 2 meses de iniciar el semestre no tenemos una convocatoria siquiera para las becas. Y el semestre pasado, precisamente lo que sucedió fue que la convocatoria ya salió muy tarde. Se inscribieron los muchachos, los aceptaron algunos, a otros los recortaron y al final del día el recurso les llegó tardísimo. Me parece que semestre y medio después. También me parece que no pueden quitar, fíjate Nino, que en el CONACYT hay una parte que se llama cátedras especiales para jóvenes investigadores, y que son jóvenes investigadores desde 36 años hasta 42 años, y estos jóvenes investigadores tienen contratos por 10 años para efecto de investigar en una universidad distinta a la que obtuvieron el doctorado. Obviamente los salarios, no son muy grandes, pero son 30,000 pesos, de 30,000 a 40,000 pesos, que bueno, pues algunos investigadores
investigadores les resulta cómodo. Y el problema, ¿sabes qué es? Que a pesar de que firmaron contratos por 10 años, ya CONACYT está indicando que los va a recortar. ¿Qué vamos a hacer con todos esos investigadores, Nino? ¿Qué vamos a hacer con el desarrollo? ¿Por qué darle 3,000 pesos a un nini mensual y a un residente en medicina le damos 1,000 pesos mensuales? ¿Por qué recortar la investigación y por qué a los ninis darles? ¿Por qué? O sea, es lo que no entiendo. ¿Qué queremos? ¿Queremos más gente que promueva en el país el conocimiento o no? ¿Queremos combatir la corrupción o no? A mí me parece que no, que queremos todo lo contrario. Yo lo digo desde esas dos perspectivas. Las demás, bueno, pues ya en su momento lo comentaremos. Testigo protegido, salió lo de Brooklyn. ¿Cómo es posible que vaya a una sentencia de cadena perpetua el Chapo Guzmán por testigos protegidos, pero que no es cierto que le dieron $100 millones a Peña, porque era testigo protegido? Y ese era, pero bueno, hay dos testigos protegidos, porque primero se dijo que el testigo protegido era el propio Chapo a través de uno de sus ayudantes. Después Vicentillo dijo que no, que había sido su papá el que había entregado el dinero. Y se acuerda de que estaba uno de los emblemáticos ahí de Sinaloa en la cárcel, en este reclusorio de máxima seguridad en Almoloya, y que se muere. Cuando estaban viendo lo de Brooklyn, ¿cómo se llamaba? El H. El H. Héctor Beltrán. ¿Qué le parece? Yo cuando dije, ¿pero cómo lo suicidaron o se murió realmente de enfermedad? Pero es que se puso muy grave y lo dejaron ahí que se quedara muy grave porque ya le habían dado las pastillas para el adiós y que ya no hiciera ninguna declaración. Entonces todo eso estaba empapado de muchas cosas. Y ahora estamos preocupados porque ya nos enseñaron cómo va a ser la celda. La celda pues es una celda espantosa donde va a vivir toda su vida, donde no va a poder hablar con nadie, donde se abre una jaula y sale una hora a un pedacito de pasto. Pero había necesidad, porque ahora, ¿qué pasa con el dinero que está en la banca de los Estados Unidos? Eso se lo va a quedar los gringos. Pero Luis Videgaray tuvo la culpa. Él no tenía por qué irse. Filtraron dos videos. El primero es cuando él grita, ese es un video de la PGR, en ese entonces todavía no era la fiscalía. La PGR se lo lleva en un avión cuando lo entregan allá en Ciudad Juárez, en el Ceferezo 9, lo sacan y él dice, ¿a dónde me llevan? ¿A dónde me llevan? Él no sabía dónde se iba, porque ya lo habían sacado de Almoloya, se lo habían llevado al norte y lo estaban expulsando hacia Nueva York. Bueno, pero en el de la DEA está terrible. ¿Por qué la DEA? ¿A poco la DEA puede entrar y salir en nuestro país? Yo sé que tienen unas oficinas aquí en Banamex, a un ladito de Banamex son las oficinas de la DEA, porque dice DEA, no, ni siquiera está escondido, ni siquiera es CPBI secreto, ni nada. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué la DEA llevan al enjuiciado a Nueva York? Tenían que venir ellos, nosotros los teníamos que entregar a ellos en el avión de ellos. Todo eso habla mal. Y después salen. Lo del testigo protegido no. ¿Te enojaste? Eso no le corresponde porque es una acusación vana. No es cierto, hombre. Con la casa que se acaba de comprar en España, pues yo creo que de ahí salieron los $100 millones. Si no, el general no me dejará mentir. Serrano. Amigo Serrano, Virgilio. Sí, pues yo estoy de acuerdo que tiene que puntualizarse y tiene que hacerse las denuncias y las investigaciones y principalmente modificarse las leyes porque... ¿Otra vez? Porque, no, pues es que están hechas, y las leyes ya déjalas, ¿no? están hechas a modo para que salgan ilesos. Entonces prescriben es puerta giratoria, ¿no? Es la puerta giratoria. Entonces están hechos los ilícitos, están hechos preparados para robar y para que no les pase nada. Entonces prescriben muchas acciones al año, a los 2 años, cuando todavía siguen en los puestos o que acaban de salir y no son investigados debidamente y ya les prescribió la acción. Entonces todo eso tiene que modificarse porque pues primero tenemos que tener leyes buenas
y obligar, como ya lo hemos comentado en alguna ocasión anterior, obligar a los ministerios públicos a que integren correctamente las carpetas de investigación, porque no les pasa nada a ellos cuando las mandan flojitas y obtienen una cantidad de dinero a través de que las manden flojas para que los delincuentes salgan. Entonces es absurdo. Tenemos de que el 1% de los delincuentes son apresados, de los que cometen los delitos, y estos son menores, y los de cuello blanco pues que tienen que son secretarios de estados. Sí, eso dijeron, eso dijo el presidente. Contratan muy buenos abogados, por eso salen rápido. No, pero por las lagunas que existen. Por las lagunas, sí, porque se hicieron las leyes a su modo. Y como comentábamos en el programa anterior, pues cada uno de ellos, de los grandes, Salinas de Gortari, Felipe Calderón. Cuidado, ¿tienes pruebas? Cuidado, ¿no tienes pruebas? Cuidado, Que tienen sus plataformas petroleras, ¿verdad? Hasta isla tiene nuestro amigo Gamboa, ¿verdad? En sociedad. No la compró solito, dice. ¡Ay! ¿Cómo sabe este abogado, verdad? ¡Qué bárbaro! María. Yo como abogada les diría, ¿tienen pruebas? Compruébenlo. O sea, definitivamente, yo sí pugnaría ya en esta 4T, cuarta transformación, a que dejáramos esta acción de las suposiciones. Yo coincido con la doctora Lisbeth en que el que en los medios televisivos, en los radios, se especule, pues está correcto, o sea, es su trabajo, la investigación periodística, pero no se vale ya en una cuestión seria, en una situación donde el presidente de la República, ahorita me dijiste que por qué le decía peje, pues por lo mismo que le decían Quique, o que le decían pendejo, o le decían menso a Enrique Peña Nieto. Ay, ¿cómo? No digas eso. O que le decían el borrachales a Calderón, o que le decían el de las botas a Fox, o que le decían el pelonete a Salinas de Gortari. O sea, ¿ya se dijo nada? ¿Hace dicho no? O sea, en un momento dado, el presidente de la República, y lo ha dicho, que la gente no lo comprenda, él es un sujeto público donde tiene que soportar lo que sus antecesores soportaron. O sea, tienen que soportar la libertad de expresión que está garantizada en la Constitución. Entonces, definitivamente esto, hoy le decían ya ¿cómo le decían a la Calderón? La Calderona. ¿Cómo le decían a la esposa? A la esposa, la gaviota. Y hoy, no, la gaviota era famosa como la gaviota. Por eso, pero lo decían así. O sea, la paloma no era famosa como la paloma. Y hoy, ¿cómo le dicen a la esposa, a la primera dama? Entonces, vamos, como periodistas están... Beatriz. No le dicen así. ¿Sí, Beatriz? No le dicen así. Ah, claro. Yo oí a la Nale que le dije. ¿La qué? La peja le dicen. Entonces, la peja. Sí, así le dicen. Entonces, están aguantando y están tolerando la cuestión así. Bueno, los medios pueden hablar así, pero que los abogados estemos diciendo, Juan Pedro robó, hizo y es dueño y está. ¿Tienes pruebas? Vete y hazlo y dilo y ten el valor y ve y di lo que tiene. Pero no podemos seguir siendo sujetos de esta serie de acciones extralegales. Digo, estoy hablando como abogada, o sea, y ustedes lo saben. O sea, ya basta de que nos digan, Juan Pérez se robó 800 millones y Juan Pérez se robó 800 y son cabezas y todo. ¿Y dónde está la denuncia? ¿Y dónde está abierta una carpeta de investigación? ¿Y dónde está? O sea, que
que como militante de Morena o como admiradora de Andrés o como líder de anticorrupción y todo, hablemos así a la ligera, sí, pero como abogados no podemos permitirlo. Como abogados tenemos que decir, ¿dónde está la carpeta de investigación de Odebrecht? ¿Dónde está la carpeta de investigación de Pemex? Y si no la hay, entonces no podemos seguir diciendo que imputando a las gentes si no tenemos las pruebas. Porque es muy fácil subirse a un micrófono y decir, Juan López robó, y Juan López, y Telles hizo, y Perengano hizo. Pruebas, señores, pruebas, háganlo ya. No estoy de acuerdo, no es fácil. Lo que está haciendo López Obrador no lo había hecho ningún presidente de la República mexicano, jamás. Esta es una prueba de lo que es la libertad de expresión. Nunca habíamos tenido libertad de expresión, por eso no teníamos una democracia. Todos estábamos bajo el yugo de la presidencia de la República, los buenos o los malos, o como usted quiera, o los chayoteros o no chayoteros, o como eran las divisiones de siempre. Pero, ¿qué pasa con un cuate que se la pasa, pues, dilucidando todo en los medios? Peloteando. Fíjese que esto que ha pasado ahora en los medios es impresionante, porque yo diría, bueno, si realmente es un mentiroso, pues que Televisa no baje toda esa información a sus noticiarios, que no baje su información a sus noticiarios Televisión Azteca. Pero si usted se pone a ver, todos vienen con resúmenes. Él da la nota. Hoy dijo a dónde va a viajar sábado y domingo. Ya salieron los periodistas inmediatamente porque les va a dar la nota ya. Y va a poblaciones pequeñas. Nuestros presidentes estaban acostumbrados a ir a las capitales de los estados. Sinaloa. O sea, a vivir bien, a pasarla bien. Yo no sé si a él le gusta. Bueno, pues a él le gusta. Va a la tierra del Chapo. A él, sí, bueno, yo cuando vi la población, pasa un dron, yo ni siquiera sabía cómo se llamaba, pasa un dron y se ve un pueblo bonito, pero yo no sabía que era tan peligroso y con tanta gente pobre. Pero un señor que le preguntan, oye, ¿cómo es esto? Pues lo vamos a extrañar mucho porque ayudaba a todo el mundo, hasta la iglesia. Pues, sí, digo, hasta las limosnas de la iglesia, pero ya se lo quedaron allá, pues ya no va a estar aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con López Obrador? Este ejercicio no tiene nada de fácil. Cuando uno está ahí, se da uno cuenta de lo peligroso que es y del riesgo que corre, porque no se han puesto ninguna, así, no hay un protocolo para hacer las preguntas. A mí lo único que no me gusta es que le hacen 3 y 4 preguntas, nomás hazle una y ya, no tienes por qué hacer 3 y 4, busca la mejor y con esa sales. Pero él va, él interactúa. Yo a Peña nunca lo vi interactuar, perdóneme, bueno, a Calderón pues menos. Fíjese que el que sí pudo haberlo hecho era Fox, tenía una gran facilidad de palabra, pero de repente llegó la revista, se quedó con todo de la presidencia y ella manejaba la política y el otro pues se iba de gira. Y Salinas, pues sí, era un hombre muy inteligente, pero yo nunca lo vi en el campo dilucidando como lo hace el propio López Obrador. A mí me gusta mucho La Mañanera, a mí en lo particular. Y creo que es el programa con mayor entretenimiento, porque nunca habíamos tenido un programa con 90% de rating, carajo. El que rompe los récords, yo por eso no lo quiero a López Obrador, no te creas. El que tiene el récord, o tenía el récord, era yo, con el 64% de rating, y que ya decía nadie me va a alcanzar. Me rebasó, pero así me dejó en la calle. Es que en verdad, cuando yo hacía usted, ¿y usted qué opina? No era yo, era la gente que iba y que todo el mundo se quedaba así azorada de que podían decir muchas cosas. Es lo que está sucediendo con López Obrador. Hay algo que es muy importante también. Hay gente que dice, no, de repente lo encuentro aburrido y le cambio. Bueno, pues, pero ya lo viste, ya tienes una idea. Y si no, después te dan síntesis los otros programas. ¿Qué dijo hoy el presidente de la República? Esa es la agenda general. Bueno, yo estaba tratando cuando tuve la oportunidad de empezar a manejar el aspecto de lo de la Guardia. Nada más voy a tomar rápidamente un aspecto que sí es muy importante. El ejército, cuando está en la calle, es una autoridad. Su uniforme y debe indicar autoridad. El armamento que trae es para la defensa, no de él, sino de una causa de la nación, que es muy diferente a lo que hace el delincuente. El delincuente agrede a la sociedad. El ejército lo protege, va y lo busca.
A mí lo que me interesa ahorita que están en la discusión en el Senado, que no se olvide, porque qué tristeza me ha dado, que de repente salen soldados que no obstante que van armados, la población llega y hubo un lugar en donde los desarmaron, porque no hay protocolos, no hay respeto para el ejército. ¿A qué se le manda? ¿A exhibirlo? No, claro. Se le manda a que solucione un problema y no se hace. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pasó con lo de Tula? Empezaron a agredir al ejército y estaban cometiendo un ilícito las personas estas. Pero el ejército no pudo utilizar el armamento por lo mismo. Se les echan encima a la sociedad porque según es abuso de la fuerza excesivo. Sí es importante que se tome en cuenta eso, porque el militar es un ser humano. ¿Dónde están derechos humanos? El militar no tiene por qué ser vejado, por qué ser lastimado, porque inclusive los han golpeado. Eso es un absurdo. Entonces tenemos que empezarnos a manejar desde un punto de vista de que estamos en un Estado de Derecho. Y hablando de Estado de Derecho, lo que hablamos ahorita de que se manifiesta algo que sí es cierto. El presidente es el primer presidente que sale y nadie se había atrevido a decir nombres de gentes que son, queramos o no, gente que adquirió mucho poder económico, que tiene mucho poder económico y que puede por eso comprar muchas cosas. Tan es así que compraban a la justicia. La justicia, no es posible que se integraran las carpetas en una forma tan absurda, porque tal parece que era un pasante de derecho y no un ministerio público que está formado ya en las lides del ejercicio profesional diario. Pero ahora es lo mismo. Pero sabemos que hay una cosa que es importante. ¿Qué pasa en derecho penal? En derecho penal todo el mundo conoce versiones. La versión del presunto, la versión del Ministerio Público. Pero cuando llegamos y vemos las actuaciones, cuando vemos ya las carpetas, nos damos cuenta que muchísimo de lo que se dijo no aparece. Eso es lo que están haciendo ahorita. Los actos que hacían, la forma en que triangulaban, la forma en que metían, no aparece. Lo único que aparece es el delito. Y cuando aparece la forma en que lo hacen, no ha habido quien diga, ya se giraron las respectivas órdenes, siquiera de comparecencia para el presunto responsable. No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a ejercitar la justicia como corresponde, pero en contra de quien sea. Para eso tenemos ya un fiscal especial que no debe estar contemplando ni debe estar pidiendo línea. Debe empezar a actuar conforme es su responsabilidad. En el Obredech es algo inaudito. Como el del Chapo, aquí en México no se hubiera podido llevar. Un procedimiento como el del Chapo Guzmán, que se llevó en Estados Unidos, con la ley que tenemos no se hubiera podido llevar. Estamos de acuerdo. Con los derechos humanos que tenemos no se hubiera podido llevar. Estamos de acuerdo. Tal parece que nosotros somos una nación, desde luego sí es cierto, somos únicos en el mundo, porque somos extremistas en todo. Somos gente que, así como entregamos todo, luego queremos quitar todo. Eso en forma general. Ese juicio del siglo que le llaman, que manejan, que costó $50 millones, es algo que cuando nos ponemos a analizar tantito, va a beneficiar a Trump. ¿Por qué? Porque yo quiero preguntar, los miles de millones de dólares que tenía el Chapo están allá. ¿Quién se va a quedar con ese dinero? ¿Quién hizo la se va a quedar, los norteamericanos se van a quedar con él. Sí, porque van y entonces Trump va a presumir algo que es puras mentiras, pero va a presumir que gracias a él
ese dinero se va a emplear en el muro. Claro. Y entonces va a decir, ya ven cómo sí los mexicanos pagaron indirectamente el muro. Ese dinero estaba en Wachovia, en el banco de Wachovia, y es con el que compra el submarino. Pero hay algo que es muy importante y tiene razón, Lisbeth, aquí no se hubiera podido llevar a cabo eso. Claro. Él le pagaba a los presidentes de la República para que le dieran la protección. Hay un triángulo dorado que si no hubiera sido por Sean Penn y por Kate del Castillo nunca lo hubieran agarrado, porque lo protegía los militares, aunque le moleste a usted, los policías, los gobernadores y el propio presidente de la República. Sí, los fiscales. Sí, es cierto. Entonces, era imposible detener a un hombre con tantísimo dinero. ¿Qué sucedía con los que detuvieron aquí en México? Cuando llegaban a las cárceles mexicanas, David Garay les daba todo lo que quería porque lo que sobraba era dinero. Breve, María. Bueno, mira, yo una cosa sí estoy enteramente de acuerdo con el general, pero estamos hablando de a toro pasado. Yo estoy hablando de la 4T, estoy hablando del 1 de diciembre para acá. Del 1 de diciembre para acá han surgido muchos delincuentes, se sabía de muchos delincuentes. Díganme, por favor, compañeros de panel, si hay una formal, una. Se hizo el huachicol, un huachicolero, dame el nombre, un huachicolero. Romero de Champs no solo tiene una denuncia. No, eran dos, él y Rafael Moreno Valle. Con el cual acaban de otorgar el amparo. Sí, la María. Pero mira, a lo que va María es cierto, no están en la cárcel. Rafael Moreno Valle se retrataba con el Cachetes. Fíjate, con el Cachetes, que es el dueño del huachicol. Cuando hay arraigo no importa. Y le regala una camioneta a Javier Lozano. Y lo sacan en Facebook. O sea, no, es que tú dices, bueno, es que estos salieron regüeyes, porque dicen siempre, oye, los acusaron de rateros, no de pentontos. Claro, Nino. Mira, pues dos reflexiones rápido. La primera, a lo que dice mi general y lo que están diciendo. No, se impone el general, todo lo que diga mi general. ¿Cómo no? No lleva ni 100 días, Nino. Para empezar, no los voy a defender, ni voy a defender al presidente, como decía mi abuelita, él se defiende solo. Es un excelente comunicador. No lo estamos atacando. No, nada más digo, es un excelente comunicador y era un excelente comunicador desde que era jefe de gobierno. No es un excelente comunicador, la gente muy despacito. fija la gente. Se lo ha comido todos y ya nos hemos acostumbrado, pero siempre le criticábamos todos los conductores, que decías, puta, que hable más rápido porque ya se está acabando el tiempo. Sí, mira, pero a lo que me refiero, y desde jefe de gobierno y siendo presidente Fox, el que fijaba la agenda era el jefe de gobierno, no el presidente. Sí, porque salía en la mañana con la mañanera. Y ahorita hace lo mismo. Y la otra reflexión aquí, a esta parte, ¿no? Sí, todos, incluyéndome a mí, también digo, bueno, no hemos visto a nadie en la cárcel. Bueno, otros sexenios hemos visto gente en la cárcel para saber qué va a salir después del sexenio. Oye, pero Díaz Serrano lo metieron a la cárcel porque había sido el adversario político de López Portillo. Y González Avelar fue y lo desaforó. Claro. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que se hagan las investigaciones con el fiscal, el que sea culpable que purgue su pena y no le echemos la culpa al presidente del Poder Judicial si otorga amparos, otorga suspensiones, ese no es problema de él. Y aquí lo que decía, por último, Tonatiuh, que creo que es muy importante, ¿no? Otra vez, el cumplimiento de la ley, línea 7. Y lo que igual se está pidiendo no es que se meta alguien a la cárcel o si alguien anteriormente se enriqueció, no lo sé. Lo único es que hay una publicidad en nuestra avenida principal de Reforma, que se le otorgó a una empresa francesa y con una serie de irregularidades. ¿Y qué queremos? Que se aplique la ley. Entonces eso es un problema. Pero a ver, yo quiero decir algo. Cuando él dijo, no te preocupes, Rosario, nadie dijo absolutamente nada. Me equivoqué. El adversario de Miguel de la Madrid, no de López Portillo, era el mejor amigo de López Portillo. Y López Portillo estaba indeciso entre Miguel de la Madrid, Javier García Paniagua y también este hombre. A Díaz Serrano lo metieron a la cárcel por eso, no por ratero. Lo metieron porque era un problema de carácter político. Yo sí estoy de acuerdo en algo. No digo, enemigos son diferentes. Se puede aplicar la norma. No me puedes decir, por ejemplo, Tonatiuh, mi querido maestro, que te quiero muchísimo.
eres la única. No puedes decir que porque le otorgaron el amparo a Deschamps, o sea, por favor. Tú sabes que cuando se trata de un delito federal con delincuencia organizada, que no le están investigando por delincuencia organizada, aunque sea robo de hidrocarburo, aunque le otorguen el amparo, se tiene que internar en una prisión de máxima seguridad. O sea, entonces, y además, Si no eso tuviera jurídicamente, eso jurídicamente, no, Bueno. no, No. él no Primero tiene iniciar su fuero, procedimiento. él no tiene fuero, no confundamos, él no tiene fuero, Toño. No, ya ahorita no. Actualmente no, pero No, era pero así. tú hablaste de Ya Deschamps. basta de hablar Tú del hablaste de pasado, Deschamps. man. Y además te voy a decir algo. A mí me parece un argumento inaplicable, porque no quiero decir otra cosa. Tómala. Un argumento inaplicable. No es para ti, no. Un argumento inaplicable. Ay, ni no amarrando navajas. Un argumento inaplicable en el sentido de decir, maestro, ¿no? Lo digo en este sentido. Es que el sexenio pasado o sexenios anteriores vimos gente metida en la cárcel para que saliera. Yo creo que esos argumentos no se pueden echar en la mesa para justificar algo que se debe hacer desde una perspectiva No, legal. no son para justificar. Por No eso, son para yo lo justificar. noté así. Y desde Lo esa único que digo, perspectiva lo único que también digo es que ahorita están llevando importante procedimientos y no se hacen que en 60 días. Sí, no lleva ni 100 días, pero, bueno, pues abre pero se ha las despedido carpetas. Abre las muchísima carpetas. gente No ha abierto de la carpetas. Administración Pública Federal. En 100 días, no 100 días, se ha despedido muchísima gente de la Administración Federal con esos mismos argumentos, maestro. En el sentido de decir, es que hay aviadores, es que hay corrupción. Eso es precisamente lo que nosotros como juristas no debemos podemos. permitir. Eso dejémoslos a los políticos, No, bueno, dejémoslos en a las general, demás pues no lo personas. dejan. Pero nosotros No, como no. abogados. Si hablamos Ponga orden, de general. robo de hidrocarburo y de corruptos a alto nivel en robo de hidrocarburos, hablemos de delincuencia organizada, que es donde debe ir. O sea, no digamos que porque se le otorgue el amparo ya. Yo escuché en una mañanera al presidente de la República indicar que a Deschamps no se le podía tocar legalmente porque la ley no alcanzaba. Y como jurista me parece que eso no es posible, porque tenemos la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, restricción de derechos humanos. En el artículo 4, el robo de hidrocarburo está precisamente como uno de los delitos más Claro. criminalizados, y en la Constitución, en el 18 constitucional, párrafo 9, tenemos prisión preventiva en una prisión de máxima seguridad, y la medida cautelar, además, en el 19, párrafo 2, es prisión preventiva oficiosa. Entonces, no hay que malinformar al público, por favor, hablemos como juristas. Bueno, Lisbeth, no, permítame tantito. Presidente, te voy a defender, Sí, defiende. Cuando yo saqué lo de Romero Deschamps, tú dijiste, a ti y al periódico Reforma les voy a ofrecer el próximo miércoles cómo va de avanzada esta carpeta de investigación. Y el miércoles dijiste que nada más era de Huachicol, a lo cual todos nos opusimos porque estábamos hablando de corrupción o de Huachicol. Ahora, se había dicho que era el huachiculero mayor, ni siquiera huachicolero, sino huachiculero mayor, junto con Rafael Moreno Valle, pero que bueno, pues en paz descanse, ya no. Y que no se le había hecho absolutamente nada, y volviste a insistir, presidente, y dijiste, el Reforma me puso lo mismo que tú me estás diciendo, y yo eso lo voy a abrir, general. yo estoy de acuerdo en una situación con usted. Y sin rodilleras, ¿eh? En primera, es muy pronto para hacer una evaluación. Vamos a esperar, apenas inicia, pero vamos por partes. ¿Por qué? Porque ha habido buenos diagnósticos, pero muy malas decisiones para atacar. En eso creo que todos estamos de acuerdo. Ahora, desde el punto de vista de la delincuencia organizada y todo lo que aparece, todo el mundo sabe quién es Romero Deschamps. Pero el amparo y todos somos los abogados, sabemos que tiene un manejo. A ver, ¿cuál? El amparo no se puede otorgar contra actos futuros. O sea, mientras no exista una carpeta de investigación y donde no exista comprobado no se puede otorgar porque son actos futuros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A toda persona que solicita un amparo se le concede la suspensión provisional. Pero una cosa es cuando hay una medida cautelar de prisión Por preventiva. eso yo ya voy al siguiente. Pero a ver, nada más déjeme siguiente déjeme paso. interrumpirlo tantito aquí. En el caso de Romero Deschamps,
¿Cómo diablos le consiguen ese amparo? ¿Se lo consigue Juan Collado porque es el secretario particular del presidente o se lo consigue Diego Fernández de Ceballos porque es también su cuate? Y en el caso de Mario Fabio Beltrón es quien le consigue el amparo para que no lo detengan y no lo aprendan las autoridades de Chihuahua. Sí, pero el amparo es federal. Sí. Contra cualquier autoridad. Ese es uno de los beneficios que tenemos como ciudadanos. Estamos hablando de gobierno federal para que el público entienda. Un Sí. amparo se le da por el gobierno federal para que comprenda quién está Sí, emitiendo el o sea, amparo. No es justicia local, es justicia federal. Federal. En eso estamos de acuerdo. Totalmente. ¿Y de quién dependen todos los jueces? De la Suprema Corte de Justicia, no de los tribunales locales. Oiga, pues entonces no pelaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Él dio instrucciones a Javier Corral que tenía que sacar inmediatamente a Alejandro Gutiérrez en 8 días. Y pasaron los 8 días y no sacaron a nadie. Entonces, ¿qué hizo Luis María? Dijo, yo soy el presidente de la Suprema Corte, pero este cuate no respeta. No, pero la Suprema Corte tiene un recurso extraordinario. Pues puede cesar hasta el presidente de la República si no cumple con alguna ejecutoria que haga. Esa es la ventaja. Claro. Afortunadamente es un poder diferente, porque los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial son diferentes, desde luego, tienen diferentes titulares, y entonces esperemos que ahorita esa gran oportunidad que se está presentando para el Poder Judicial se aproveche, que se manejen las cosas como se tienen que manejar. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no es una autoridad judicial, es administrativa. Entonces, la gente luego piensa que es judicial, no. Son administrativos. A ver, general. Entonces, si el presidente dice no estoy satisfecho, en ese momento Monreal y Batres dijeron que no está satisfecho, hay que cambiar porque quitó el transitorio Pablo Gómez. Pues no, que son 3 poderes diferentes. Estamos de acuerdo. Parece que Montesquieu hubiera caído muerto en ese momento. Yo estoy de acuerdo. Lo único que vemos es que los actos son los que nos indican la naturaleza de las acciones que se están llevando a cabo. Ahora. ¿Qué pasa ahorita? Si Monreal ha tratado de hacer pensar a la gente que él es independiente, que él es una persona que va a cumplir como corresponde sin tener por qué cumplir con instrucciones del Ejecutivo. Eso, desde luego que es una situación que no se puede pensar que va a ser efectiva, porque ¿quién es el que lo llevó a la Cámara de Senadores? No diga eso. ¿Quién es el que lo hizo? No, por favor. Entonces, aquí en México somos muy afectos a pagar todos los favores. No, ese no es favor, Aquí es en una México. chamba. Oiga, ¿sabe por qué Mario Delgado no fue a Davos, Suiza? ¿Sabe por qué Mario Delgado no fue a Davos, Suiza? Mario Delgado iba a ser el representante del gobierno mexicano en Davos porque el presidente no podía asistir. Pero cuando salió lo del transitorio, lo de Pablo Gómez, lo sentaron y no fue el representante del presidente de la República. Sí, es una especie de castigo. A ver, ahí sí me permites. A ver, ya pon claro todo, por favor. Lo que también, con todo respeto, dice Mari, es totalmente falso, que no existen investigaciones abiertas. Inclusive se ha dicho que las investigaciones vienen y también como juristas vamos a hablar, existe el sigilo en una carpeta de investigación, María, y no tiene por qué ni el Ministerio Público Federal o local, ni el fiscal publicar lo que viene en esas investigaciones, De acuerdo. porque estaría violando un principio de Yo presunción estoy de hablando inocencia. no de 2016, que te quede muy A ver, claro, Mari. al auditorio. Estoy hablando de la Hay cuarta carpetas de transformación. investigación Para abiertas. estar hablando de la gente Se que están está iniciando hablando, las ¿dónde carpetas están? y también, como dice,
Liz, que también sabes que te quiero mucho, corazón, hay algo que es bien claro y hay delitos que sí se están viendo y también la ley marca, inclusive la ley de responsabilidades administrativas de servidores públicos, el hecho notorio. Esa ya la abrogaron, ¿eh? Ya la quitaron. Es la Ley General de Responsabilidades. Está abrogada. Pero existe todavía, viene contemplado los hechos notorios. Como hechos notorios es totalmente imposible bajo cualquier circunstancia que tú me digas, que el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, tenga 4 plataformas de 400 millones de dólares. Es imposible que se haya hecho un patrimonio de más de 8 billones de pesos. ¿Dónde están las pruebas? No, claro, pues se tiene que investigar. Oye, Y no solo se tiene que ¿sabes hacer cuánto de le forma dieron? A constitucional. ver, ¿sabes cuál es el finiquito que se le dio a la gaviota al término del contrato? De Televisa. No, lo pagó Peña del gobierno de tus impuestos, 100 millones de dólares. O sea, ¿ves? No tiene nada que ver Televisa en eso, absolutamente nada. El protocolo de eso no era. A ver, Televisa, Emilio Azcárraga lo inventó. Televisa armó el... Emilio Azcárraga lo inventó. Ahí le Televisa dijo armó todo, todo al pero el que principio, cerró el pero- contrato y el convenio fue Peña. Es muy Bueno, fácil. Ayer se sacó una nota. Fácil. No, es muy fácil. Si lo que estás diciendo es una realidad, ahí está Nieto, con toda la ingeniería, ¿verdad? Existe. La WIF. Con toda la WIF pueden decir cuánto se le pagó a la gaviota, a dónde va el dinero, no puede. cómo está yendo. No puede porque está Tania. No, está Tania ahí. De dominio. Por favor. Nosotros tenemos, afortunadamente nosotros tenemos una situación que estamos observando y estamos analizando muchos aspectos. La gente parece olvidar lo que fue la famosa Casa Blanca. ¿Cuántos millones decían que eran? Y en ese entonces se supone que no tenía él el dinero porque fue un regalo de una gente que tenía contactos con él. No, el que hacía las construcciones. Vamos a suponer cuántos millones, dijeron que eran 7. Supongamos que hubieran sido 10. ¿De dónde compra 400? ¿De dónde durante su sexenio consigue 400 millones? Oiga, y Luis Videgaray, ¿usted conoce la casa de Debe Malinalco? estar en proceso. ¿Usted conoce la Debe casa estar de en proceso. Malinalco de Luis Videgaray? Dice, es una casa de campo, cabrón, pero es una finca, no es una casa de campo regalada. Te voy a decir algo, A ver, y yo creo perdóname nada más para comentar, si tú estás hablando de la cuestión de secrecía y entonces todos estos sujetos están siendo sujetos de investigación, ¿cómo es posible que en una mañanera salgan a decir que son imputados de determinadas situaciones si están dentro de Primero una que cuestión de secrecía? O sea, A no, ver, te estás contradiciendo, primero que nada, perdóname, Mari, compañero. el presidente no es el fiscal general, que de hecho eso es lo que se busca, una por independencia. favor. Entramos por No eso. lo digas. Él tiene que fungir su papel de informar Pero, a lo que hemos dicho y malamente se ha dicho, y en esto sí te recalco. Para mí se me hizo indignante el artículo que saca ayer la revista Proceso de la casa que acaba de comprar Enrique Peña Nieto, donde viven la gente no rica, multimillonaria de ¡Ronaldo! O sea, digo, El hijo de Deschamps también. el día de hoy se sale su escrito. 100 millones de euros una casa para Enrique Peña Nieto. Y hoy la nota del hijo de Romero Deschamps, 167 millones de pesos y ha pagado más de 2 millones de dólares en impuesto predial. O sea, esto cubre, entonces no es evasor de impuestos. Qué respetable personaje. Nino, es una verdadera e indignante que estando aquí nosotros no alcemos la voz para ese tipo de delincuentes, Nino. Aunque como legistas sabemos que no existe el principio de retroactividad de la ley, Enrique Peña Nieto tendría que hacerse 1001 reformas, no solo legales, sino constitucionales. ¿Viste el video? ¿Viste el video de No la las van a casa? hacer. ¿No han visto? A ver, ¿no han visto el video de la casa? El sistema no alcanza. La casa es maravillosa. ¿No viste el video? No, Nino, o sea, es una grosería, 100 millones de No, euros. pero es que tienes que ver el video. Es El video el es como lugar un dron. más seguro de España. Dice, es indignante como una superestrella, como lo es un futbolista, como Cristiano Ronaldo, que gana miles de billones en publicidad y todo, sea su vecino. Cuando se supone que está Eso está mal. saliendo, es nuestro Ronaldo presidente. debe de irse de ahí porque nosotros somos una monarquía. Por eso se fue a vivir a España. Imagínate un presidente saliente en un país en vías de desarrollo
con unos nosotros índices en vías de desarrollo, claro, no somos jodas. un país Somos la decimoquinta Y seguimos economía del mundo. Y seguimos justificando, Nino, de acuerdo contigo, Tonatiuh, y seguimos justificando que le recorten dinero a la ciencia. Claro, y seguimos, ¿cómo? o sea, seguimos justificando que el país, oye, ¿Hacia por dónde favor, vamos a apostar? no. Bueno, nunca me gusta hacer comparativas como A dijo el ver, general. una comparación, aunque sean odiosas. Son muy difíciles y México tiene una realidad muy distinta. Pero los países que han salido y han progresado, y tenemos muchos ejemplos, Australia, Singapur, China y la India, le han apostado absolutamente a la educación. Sí. Porque la única forma de salir de la pobreza, de la miseria, que empieza intelectualmente, es la educación. Cuando yo era chico, había un programa de televisión de puros abogados. Pasaba los martes, se llamaba Perry Mason. Entonces, cuando llegaba a la final, decían: ahora Perry Mason va a hacer el comentario final. Pero como no hay Perry Mason, pues nos vamos ya todos, porque pues no hubo Perry Mason. Bueno, despedimos a nuestros invitados el día de hoy. De Lisbeth Padilla, conclusión, comentario final. No, gracias, Nino. Bueno, solamente decir que independientemente de la maravillosa intervención de Tonatiuh, de todo lo que está pasando, lo que nos indicaste hace unos momentos, bueno, pues el Sistema Nacional Anticorrupción no alcanza. No va a alcanzar con faltas administrativas que prescriben en 7 años las graves. Bueno, con sanciones económicas, no hay sanciones de decomiso, por ejemplo, en materia administrativa y disciplinaria. En materia penal, con delitos cuyas penas mínimas son de 2 años, se pueden ir a un procedimiento abreviado, 1 año 4 meses. Bueno, cualquiera se los echa. Ahí tienes, por ejemplo, al exgobernador de Veracruz, ¿verdad? Ay, se me fue el nombre, fíjate, hasta Javier. terminar de Duarte. Javier Duarte. Sí, Javier Duarte. Pero ¿sabes por qué lo detuvieron? Por error. Claro. Los y además guatemaltecos casi los matan porque no tenían por qué detenerlo. El problema en México, Nino, son los derechos humanos. Que nuestros operadores jurídicos, la mayoría, porque tampoco voy a decir que todos, hay gente muy brillante, pero no saben hacer la distinción entre aplicar un derecho penal garantista y aplicar un derecho penal de excepción. Al Chapo, en Estados Unidos es un derecho penal de excepción, un derecho penal del enemigo. En México hablamos de derecho penal de excepción, hablamos de restricción de derechos humanos o de derecho penal del enemigo y nos espantamos. Por eso tenemos ese tipo de procedimientos ridículos que les deja todo el dinero a los corruptos. A ver, dijeron que al Chapo están protegiendo a los policías federales que lo detuvieron. No es cierto. Para nada. Estos dos pobres policías lo detuvieron por exceso de velocidad y estaban espantados cuando se enteraron que era el Chapo. Dijeron: en la madre. Claro, claro. Porque aquí, precisamente, Exceso como de bien lo dice el velocidad. general, tenemos mejor compromisos políticos que la exacta aplicación de la norma, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es lo que yo le decía a Tonatiuh, el sistema no te va a alcanzar, con fuero no los vas a agarrar, tienes que desaforar, tienes que hacer un procedimiento de desaforo de tipo político. Digo, si nuestros policías, por ejemplo, que son los primeros respondientes, necesitan mucha capacitación, no tenemos dignificación a nuestros policías, que la necesitamos urgentemente. Son los primeros respondientes del sistema y no está. Entonces, yo creo que aquí, en el combate a la corrupción, en el combate al huachicoleo y en el combate a la delincuencia, estamos jugando a la comidita. Porque parece que hacemos y no hacemos. Eso es independientemente de lo que diga Transparencia Internacional, Transparencia México, la OCDE, de que somos el primer lugar de 37 en corrupción, de que bajamos 3 lugares, de que nuestra economía bajó ya 4 peldaños, del lugar 11 al lugar 15. Estamos jugando a la comidita. Ese es mi enojo, porque yo sí no veo, como jurista, acciones para que el Sistema Nacional Anticorrupción, que es lo básico, es de manera urgente combatir la corrupción en este país, para que se rediseñe, porque el sistema no está en el derecho penal de excepción, el sistema está en un derecho penal garantista súper mínimo que se convierte en verdadero negocio. 1 año 4 meses, que es la pena mínima del delito de más impacto, que es el enriquecimiento ilícito, por 480 millones de pesos, cualquiera se lo echa en una prisión de mediana seguridad. Claro. Nino. Bueno, ¿se acuerda usted de que siempre se hablaba de los policías federales del aeropuerto, que eran los únicos que pasaban tantos controles de confianza? Pero este Chapo tenía que echarlo a perder en Brooklyn, cuando dijo: si la Policía Federal del aeropuerto es en donde llega la droga, ellos la pasan, la sacan y de ahí se va hacia el submarino.
Entonces todos dijimos, puta, era la mejor policía federal. Y cuando nos dijeron que en los baños era donde les colocaban el dinero, me acordé de las películas del Padrino que ponían ahí en donde está el WC, adentro la bolsita con plástico con la lana. Y este chapo, qué cabrón, ¿verdad? Bueno, Virgilio Serrano, conclusión. Bueno, por principio de cuentas, yo creo que es muy corto el periodo que lleva el presidente López Obrador. Y es inexacto totalmente lo que dice María, de que no hay carpetas de investigación. De acuerdo con las declaraciones de Olga Sánchez Cordero, en la 4T te voy a hablar que hay 1,700 carpetas de investigación por motivo de los hidrocarburos. Lo acaba de declarar Olga Sánchez Cordero en El Economista. Órale. Entonces, ahí está publicado y ahí se están persiguiendo a todos los guachicoleros y también se tienen que perseguir. Mentira. Y también se tienen que perseguir a todos los demás que están involucrados. A ver, yo no he visto en la cárcel, fíjate, a Osorio Chong. Yo no he visto en la cárcel a Paco, que era el siguiente gobernador, y no he visto en la cárcel a Omar Fayad, porque son, en primer lugar, en huachicoleo a nivel estatal. Están en las carpetas de investigación Juan Pérez, La Tusa, la Pelusa. La Tusa ya está en la cárcel, ese sí. No, deben de estar esos. No, ya queremos. No hay extinción de dominio. Ahí te das cuenta cuando no hay extinción de dominio que no se están yendo por la delincuencia organizada. Nada. Se están yendo con el puro robo de hidrocarburos sin delincuencia como organizada, robo, lo cuales son lo mismo, robo. Porque la medida cautelar no es prisión preventiva oficiosa. Yo desde que cuando salió lo de Hidalgo, todo el mundo decía que era única y exclusivamente Omar Fayad. No, Paco Olvera, el anterior. Y el anterior era Osorio Chong. Entonces, pues todo el mundo estaba enterado de lo que estaba sucediendo y de cómo se estaban robando la gasolina. Yo desde luego estoy de acuerdo con ellos. Estoy de acuerdo con ellas dos en que se tiene, con ambas se tiene que perseguir todos estos delitos y proceder a la extinción de dominio. Siempre lo he dicho que hay que perseguir a los delincuentes hasta sus últimas consecuencias. Si le quiere el presidente, si le quiere perdonar la cárcel, que devuelvan el dinero. Es patrimonio del... Perdonar es una cuestión de ley. Porque de otra manera, porque si los perdona, es complicidad. Perdón, como yo lo dijo Vasconcelos. María de la Parra, conclusión. O sea, por alusiones de todos. Sí, o sea, todos quieren quedar muy bien con Andrés. Señor presidente, estamos con usted. A esta mesa venimos como abogados, o sea, el corazón puede latir y hasta podemos trabajar dentro de la situación de la 4T. Eso es otra cosa. La simpatía, el cariño, el reconocimiento a Andrés Manuel López Obrador por la forma en que llegó y como es el líder, va para todos. Pero eso no quiere decir que los procedimientos legales sean como van y como lo están haciendo. Y ya basta de estar hablando de los procedimientos de 2016 y de 2018. Esos no fueron en el gobierno actual. Y sí, como dice usted, maestro de la Panamericana, que por cierto su escuela está bastante denostada por nuestro actual presidente, ¿verdad? Pero hoy en la mañana nada más ni nada menos dijo estos que vienen de esas escuelas, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces, para empezar a ver cómo está la cuestión y cómo se maneja dentro de la educación, cosa que no debería de ser, porque buenos estudiantes hay en donde sea, el que es buen gallo donde quiera canta. Pero bueno, hoy lo manejaron desde la mañanera, donde la preferencia para la Ibero, para la Panamericana y para el Anáhuac era punto fundamental en los gobiernos pasados, y que era de donde venían los corruptos y los neoliberales que habían estado dando. Hoy no tocó al ITAM. Eso no puede hacer. Eso no puede ser. Hay que respetar a las universidades. Hay que respetar a las gentes, a las personas. A eso nos referimos. Y miren que yo soy una admiradora de Andrés Manuel López Obrador, pero sí puedo y soy crítica y puedo decir en un momento dado lo que no estoy de acuerdo. No vengo aquí
a lamer a nadie. Si no ¡Ay! vengo a decir. ¡Órale! ¿Qué pasó? ¿Me estás agrediendo? La situación es puntos fundamentales. Ya me agarró otra vez. De acuerdo de lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrador, la cuestión de las estancias. Qué bueno, señor presidente, que se está usted manteniendo en lo que está usted diciendo y en lo que está haciendo con todas estas gentes que han brevado durante años del presupuesto de las estancias infantiles. Ya salió Vázquez Mota, ya salió Chong, ya salió Ángel Yáñez a decir dónde están los presupuestos y que se van a ir hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nadie en este gobierno de la 4T está negando el servicio de las estancias. Lo que se está negando es el mal manejo de los dineros que se tuvo efectivamente en el pasado. Pues no, que no. No, que no. Yo sí, presidente, pero no de director de comunicación. Yo quisiera ser director de Pemex. No, pues Lozoya no sabía nada, pues podía ser. No, luego lo piensas tú en. Él está diciendo que se va conmigo a robar. No, presidente, yo no lo llevo él. General, vamos con el general. Vamos a despedir al general, porque si no, Héctor Ruiz Pérez, general de división. Conclusión. Yo quisiera manejar algo que desafortunadamente está ocurriendo. Nadie puede negar la popularidad con que llegó el presidente. Sí, claro. Nadie puede negar algo que no esté en mí, que son las encuestas lo que lo dicen, que lejos de bajar su popularidad ha subido enormemente, al 80 y tantos %. Ahora, ¿qué tenemos que empezar nosotros desde este tipo de foros que manejar? Tenemos que empezar a manejar situaciones que no pueden seguir continuando al amparo de esa popularidad. ¿Por qué? Porque digo yo, hay buenas, pero malas acciones. Por ejemplo, hay muchísimas. Se liquidó lo de la fibra del aeropuerto, apenas dicen, son 17 mil millones según dicen, y alguien dice, bueno, ¿y por qué en lugar de haber pagado eso no se les dio a las estancias? Claro. ¿Por qué? Porque ahí son 2,000 nada más. Bueno, entonces tenemos que empezar a poner nosotros el dedo en la llaga, empezar no estamos aquí nosotros haciendo críticas nada más por criticar. Nosotros estamos haciendo críticas para que se tomen soluciones, pero soluciones adecuadas, no soluciones sobre las rodillas, soluciones con gente capaz, porque existe mucha gente capaz, pero no las dejan trabajar porque están los intereses creados. Entonces no es posible gobernar ni buscar, lograr una honestidad cuando ya existen conflictos. Ese conflicto de intereses nos hace que jamás vamos a poder llegar a una situación sana. ¿Por qué? Porque siempre va a existir entonces la corrupción. La corrupción existe desde muchos puntos de vista. No nada más el que la hace, sino el que la tolera. Y si el que la tolera está de acuerdo, no tiene por qué quejarse. Y entonces, ¿estamos quejándonos? No es una queja. Estamos levantando la voz para que se corrija algo y que se nos tome en cuenta, porque estamos en una democracia. Claro. Y esta democracia dice que todo el mundo tiene derecho a opinar. ¿Qué quiere decir con esto? Que no por el hecho de que estamos yendo en contra del pensamiento o las disposiciones del Ejecutivo, somos gente negativa o somos gente que lo estamos atacando. No, somos gente que también estamos cumpliendo con un deber de ciudadanos. Bueno, yo nada más quiero recordar ahorita, voy a poner un ejemplo muy pequeñito de lo que está sucediendo en los medios de comunicación. A nosotros nos corrieron, a Pepe Gutiérrez Vigó lo corrió Pancho Rata Aguirre Gómez del Grupo Radio Centro, a mí también, y ahora se emite una voz valiente, que es la de Carmen Aristegui, también desde Radio Centro. Pero ella ha mencionado todo lo que ha venido sucediendo, de que
costó su cabeza 6,000 millones de pesos. Sale un artículo de Javier Tejado. Javier Tejado es vicepresidente de Televisa. Bueno, sale ese artículo ahí en el Universal que, bueno, pues como le dieron 6,000 millones de pesos a Joaquín Vargas, bueno, pues él corrió a Carmen, y sí es cierto. Pero después, posteriormente, la parte de Joaquín Vargas, Luis, no sé cómo se llama, Luis Cárdenas era su comunicador, dice, bueno, pero a Televisa le dieron 9,000 millones. Bueno, pero no compares Televisa, que Televisa es un aparatote, y ustedes nada más tenían una estación de radio y todavía no tenían el canal 52, un canal abierto. Pero algo que se les ha olvidado, y que creo que también se le ha olvidado a Carmen, le regalaron la fibra óptica a Joaquín, y esa fibra óptica se la vendió en 5,000 millones de pesos a Carlos Slim. Pues si era para él la fibra óptica, no era para que la vendiera. Entonces, cosas muy raras que han venido sucediendo, que han venido pasando y que nos estamos enterando todos de lo que había. Era una verdadera era una porqueriza todo La eso. cloaca. Una cloaca. Esta es la caja de Pandora ya. Eduardo Macías, conclusión, Eduardo. Gracias, Nino. Pues yo retomaría con lo que acabas de decir. Primero aclararle a María, que ya se fue, pero creo que a veces se saca de contexto los comentarios del presidente. Soy maestro de la Panamericana, a mucha honra, hace más de 18 años, pero soy abogado de la Libre de Derecho, igual que el fiscal general. Entonces eso no importa de dónde seas o no, si seas. De ahí es Calderón. Así es. De ahí es el fiscal, Gers Manero. Ah, el fiscal también. Ah, claro. Y bueno, retomaría con lo que tú acabas de decir, ¿no? Y insisto con el comentario, no podemos en el tiempo que llevamos exigir más de lo que se está haciendo. Creo que sería poco serio, ¿no? Y lo que sí es un hecho es que antes no nos enterábamos de nada. De nada. De nada. Ahorita están viendo lo del CONACYT. Pasaron 6 años y ¿quién dijo algo del CONACYT? Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Y es cuando tenemos que aprovechar la sociedad civil, ver el seguimiento que se dan a esas denuncias, que no queden otra vez ahí, es que se robaron 7,000 millones en el CONACYT y luego, en 3 años, pues nada. No, hay que darle seguimiento, pero lo que está haciendo ahorita el gobierno federal a través del presidente, de dejar que todo esto fluya, toda esta porquería, y otra vez, perdón que insista con el tiempo, pero es como si me venden una casa y me dejan un regadero y quieran que la remodele en 60 días, por Dios. Entonces creo que hay que ser serios y hay que darle tiempo al tiempo. Nos está pasando algo similar a lo de los españoles cuando muere Franco. Cuando muere Franco ellos no daban crédito que ya estaba muerto y que podían hablar con una gran libertad. Cuando hablan con libertad se van hasta el libertinaje y posteriormente se regresaron a un código de ética. Es lo que nos va a pasar a nosotros. Ahorita estamos abrumados de todo lo que nos estamos enterando, de todo lo que está saliendo en los medios. Antes se decía que esto era un linchamiento mediático, pero no, esto no es un linchamiento mediático. Esta es la forma y la manera en que López Obrador pues abrió la libertad de expresión, y la libertad de expresión es eso, que él tiene que aguantar y soportar también las críticas que se le hagan y tiene que aceptarlas, porque además estar ahí es muy complicado, no crea que es tan sencillo, porque no sabe usted qué le va a preguntar el que tomó el micrófono, no tiene usted idea. Y tiene que estar a las vivas, esa es una. Y la otra, cuando tiene ahí a un secretario, pues lo echa para afuera y le dice, órale, contéstale tú, güey. Pues sí, porque no puedes saber tanto de todo. Bueno, nos vamos. Alex Tonatiu Márquez, maestro en Derecho, conclusión. Muchas gracias, Nino. Pues un gran gusto haber convivido con todos mis compañeros de panel, y me gustaría cerrar simplemente con este hecho de que no puede quedar impune ese robo en Despoblado de esos más de 7,200 millones de pesos que se le quitaron al CONACYT y que salieron por algo tan ínfimo como era lo de la plaza de una subdirectora que era diseñadora de moda. Se acaba de destapar un escándalo brutal, comparable con el robo que se hizo por la estafa maestra de Rosario Robles y José Antonio Mid en Celesol. No, Rosario Robles, José Antonio Mid, Luis Enrique Miranda, el mejor amigo de Peña, y Eviel Pérez Magaña, el que compitió contra Murat en la gubernatura de Oaxaca. Una verdadera pena, Nino. No se puede quedar a un lado, porque como bien lo comentó la doctora, ese recurso se dejó de dar a los investigadores. Sí, y se les debe de compensar, porque ahora todavía se les hace un recorte de casi del 10%, lo cual no puede pasar. No debemos de estar recortando a la educación, al futuro, a la innovación, y empezarle a aportar todo a los programas sociales. No podemos hacer el paternalismo del gobierno para que
estos programas sociales, hay unos muy valiosos, como yo siempre he defendido, como el que creo que fue el del adulto mayor, que lo creó Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno. Es un programa muy valioso porque la gente de la tercera edad vale mucho y se le ha dejado de cubrir, de cobijar, y hemos dejado de aprender de ellos, lo cual es verdaderamente aberrante. Tenemos que regresar a nuestros orígenes, que era aprender de los mayores, aprender de nuestros errores, crear nuestros propios sistemas, dejar de copiar los sistemas chilenos, argentinos, Ay, el chileno, no sé por qué siempre españoles, lo y imitamos. empezar a crear uno realmente mexicano, porque la realidad mexicana es propia. La idiosincrasia. No podemos seguir continuando con ello. Debemos de revisar grandes contratos a fondo, Nino, Claro. como son los de Pemex, las plantas de hidrógeno que también Qué están, bárbaro, exacto. Oro Negro, Overdredge, todavía revisar oceanografía, que no se ha concluido ese tema y es algo muy delicado. La línea 7 del Metrobús, que también es algo que se debe revisar en la Ciudad de México. Los contratos del aeropuerto, pero sobre todo, Nino, seguir apostando y no dejar a un lado al presidente. Él lo dijo y en sus promesas de campaña está la creación de universidades, pero no se deben de crear al vapor. Deben de ser universidades para gente que quiera estudiar, para gente capacitada, que se le dé un apoyo realmente importante a los estudiantes, a la gente que está haciendo sus cursos, que está haciendo su capacitación, a los investigadores, porque si tenemos y el Estado va a dar un sueldo de 29,000 pesos a un pipero, pues bien lo merece más. ¿Por qué les bajaste el sueldo, güey? Bueno, casi 30,000 pesos. Ah, bueno. Bien más los puede recibir un doctor, un ingeniero, un abogado, gente que empiece a innovar para el país y que busque realmente sacar al país adelante. ¿Usted es de la tercera edad? Sí. Sí, de la tercera edad. cierto. Yo no, yo soy doble Nino, millennial. Nino. No, yo no soy de la tercera. Nino, A mí no me den Yo nada. no soy de la tercera edad. Somos dos de Mi doble. hija dice que yo soy de la muchachada. Así me dice. Ahí está. Tu viaje a París ya está. Ya. Buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Nos vemos el lunes en la mañanera. Gracias. Mi nombre es... Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.